Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Damage Touch, que la disfruten. Capítulo 141, Primera noche. Su primer día de regreso en el compuesto Larkinson le recordó por qué la familia importaba. Alrededor de 70 parientes diferentes se reunieron en un comedor que podía albergar a más de 200 personas. Muchas esposas, niños y ancianos se acomodaron en sus asientos. Bess fue uno de los pocos jóvenes en edad laboral presentes en la reunión. Solo un par de otros sobrinos coinciden con su edad. En su mayoría eran cadetes Mech si eran potentados y cadetes regulares si no lo eran. Los Larkinson poseían una actitud bastante fuerte para pilotar Mechs. Una familia militar como la suya con varios cientos de años de historia de pilotos Mechs construyó una base muy sólida en sus genes. Lo que distinguía a las familias como la suya del resto era que las posibilidades de obtener una actitud aceptable eran muy altas. Mediante el uso de técnicas de fertilización dirigidas y varios otros métodos para inducir los genes correctos, alrededor del 70% de todos los niños podrían esperar convertirse en potentados cuando alcancen los 10 años. Hizo que aquellos como Bess, que fallaron en sus pruebas de aptitud, sintieran que habían decepcionado a sus padres. Algunos nunca podrían superar la vergüenza. Afortunadamente, los Larkinson fueron generosos y hicieron todo lo posible para que las normas se sintieran bienvenidas. Como diseñador mecánico, se sentó en una mesa con todas las demás normas. Su mesa podría ser un poco menos extravagante, pero nadie dijo una palabra de queja. Los pilotos Mechs que arriesgaron valientemente sus vidas merecían lo que les correspondía. Y a diferencia de muchas otras personas, los Larkinson que dieron positivo siempre sirvieron en el cuerpo Mech en lugar de conformarse con las reservas. Una vez que todos tomaron asiento, uno de los ancianos se levantó. Bess reconoció fácilmente a su tío abuelo Oberyn Larkinson, el hermano del patriarca. El hombre tenía una voz sibilante debido a algunas cicatrices severas que nunca se molestó en eliminar por alguna razón u otra. Damas y caballeros, me alegra ver que todos han llegado. Todavía esperamos un par de miembros de la familia, pero en general solo estaremos celebrando el año nuevo con la mitad de nuestros números habituales. El humor se volvió sombrío ante las premonitorias palabras de Oberyn. La Brick Republic ha sido generosa con nosotros en los buenos tiempos. Ahora que los malos tiempos están sobre nosotros, es hora de corresponder su atención dedicando nuestras vidas al Estado que nos crió desde el nacimiento. Incluso los niños más ruidosos estuvieron de acuerdo con sus palabras. Todos los Larkinson habían sido educados para apreciar la República. Aquellos que no estuvieron de acuerdo por una razón u otra decidieron dejar a los Larkinson y tomar otro apellido. Esto generalmente ocurría cuando los hijos de los héroes caídos culpaban a la familia y a la república por alejar a sus padres de ellos demasiado pronto. Esta fue la razón por la cual los Larkinson nunca sumaron más de 200 personas, incluso después de muchos años de prosperidad. Ahora, tenemos varios anuncios que hacer. Primero, con el inicio de la guerra, puedo imaginar que algunos de ustedes desearán mudarse. Si no les importa separarse de sus amigos y vecinos, pueden residir en nuestro compuesto. Algunos de los Larkinson suspiraron aliviados ante la oferta. Nadie esperaba que el preludio de la guerra fuera tan peligroso. Un ataque terrorista podría ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento fuera de Rittersberg. Oberyn continuó con su segundo anuncio. A continuación, nos gustaría llevar a los jóvenes a un recorrido por la capital. Algunos de ustedes nunca han pisado Rittersberg antes. Se perderán mucha diversión si nunca han visto el Faro Eterno, la Asamblea Republicana o la bandera fundadora. Algunos de los niños de 4 a 7 años vitorearon de alegría. Lanie, que todavía mantenía a un afortunado Luke, vitoreó con sus primos lejanos a pesar de que creció en Rittersberg. Finalmente, me gustaría llamar la atención de todos sobre un joven prometedor. Ninguno de nosotros ha pensado que podría hacerlo, pero Bess ha establecido un incipiente taller mecánico que es completamente independiente. Parecía que su tío abuelo hablaba de Bess. Adoptó una sonrisa nerviosa cuando los ojos de todos comenzaron a escudriñar su forma apresurada. Sus recientes retoques genéticos junto con su costoso vestuario antigravitativo mejoraron drásticamente su imagen. El año pasado se presentó a la celebración como un estudiante promedio sin logros. Esta vez parecía un profesional consumado o un empresario exitoso que ya lo hizo grande. Bess comenzó a disfrutar de las miradas apreciativas que recibió de sus tíos y tías. Ya ha logrado muchos logros notables, como entrar a la final en uno de los subtorneos de la exposición de los jóvenes tigres.
No solo eso, impresionó profundamente a todo el sector estelar cuando viajó hasta el espacio de la coalición y ganó una competencia aún mayor. Todos, por favor denle un aplauso a Bess. Muchos Larkinson se pusieron de pie y aplaudieron. Bess vio que la mayoría de sus parientes le deseaban lo mejor, pero algunos parecían tener motivos ocultos. Solo un par de Larkinson parecían gruñones, pero Bess nunca se llevaba bien con ellos de todos modos. Tío O'Brien terminó rápidamente su pequeño discurso de la noche. Todos comenzaron a cavar, incluido Bess. Llenó su plato con bistec junto con un delicioso cuscús de verduras. Los Larkinson emplearon a un chef profesional entre otro personal. Un tío que se sentó cerca de Bess comenzó a entablar una conversación. Entonces Bess. ¿Cómo te trata la vida como diseñador mecánico? Es mucho más difícil de lo que esperaba. Mi padre y yo comenzamos un negocio con nuestros propios esfuerzos. En este momento tengo muchas deudas. Ah, los peligros de dirigir un negocio. En estos tiempos, es raro ver a un hombre como tú tener éxito donde muchos diseñadores mecánicos han fallado. Soy un hombre afortunado. Mi padre hizo la mayor parte del trabajo antes de que desapareciera. Solo retomé donde lo dejó. Su respuesta fue corta en detalles. A Bess no le importaba, ya que sentía que ya había dicho lo suficiente en su reciente entrevista con el Herald. Su tío siguió adelante. Seguramente estás recibiendo ayuda de algún lado. No puedo imaginar que tu pequeño negocio mecánico pueda mantenerse erguido sin algún tipo de respaldo. ¿Qué tipo de ayuda conseguiste y cuánto costó? Mi respuesta no ha cambiado. Bess reiteró mientras le daba un mordisco a su jugoso bistec. Mi padre financió nuestras inversiones iniciales tomando un préstamo aburrido de un pequeño banco planetario. También hizo un gran esfuerzo para ponerse en contacto con una institución de subvenciones del Imperio New Robart. Las licencias de producción que recibí de ellos son viejas y casi anticuado. Francamente, comenzó a enojarse por las persistentes preguntas de su tío. ¿Estaba trabajando para una agencia de inteligencia o algo así? Independientemente de la verdad, Bess consideraba que su tío era una plaga y dejó de responder a sus preguntas tontas. Solo preguntaba. Él gimió. ¿Quién era él de todos modos? Bess nunca aprendió su nombre incluso cuando veía su rostro de vez en cuando. Deberían aflojar un poco más y compartir parte de su generosidad. Las normas de los Estados Unidos deberían mantenerse unidas y darse una mano. Tengo 2 bocas que alimentar en casa. 3 si cuentas a tu esposa. El hombre gruñó. Ella puede cuidarse sola. La conversación se alejó lentamente de Bess. Las personas alrededor de la mesa discutieron sus propias empresas y cómo los recientes disturbios afectaron sus vidas. No puedo imaginar lo que está pasando en la cabeza de aquellos que se unieron al BLM. No hay forma de que Bentheim pueda estar solo. Incluso si nuestra república es derrotada, los bessianos no van a perder la oportunidad de romperlos. Arriba. Todos los que viven en Bentheim deben dejar de contaminar sus mentes con créditos y desarrollar algo de sentido común. La mitad de los Larkinson en esta mesa nunca se habían alejado de Rittersberg. Todos crecieron en este opulento planeta. Como muchos lugareños, desarrollaron un complejo de superioridad hasta el punto de considerar que el resto de la República Brillante era un territorio atrasado. Por ejemplo, todavía consideraban que Bentheim era un sistema de segunda clase lleno de comerciantes codiciosos. Una tía de aspecto maduro agregó un hecho importante. Si mal no recuerdo, Bess aquí vive justo al lado del sistema Bentheim. Si alguien sabe qué están haciendo los rebeldes, es alguien como él. La mayoría de las normas se volvieron hacia Bess. Obligado nuevamente en el acto, dudó un poco antes de intentar explicar las muchas quejas que Bentheimers tenía. Lamentablemente, ninguno de ellos entendió completamente cuánto les disgustaba a los ciudadanos del sistema portuario las políticas impuestas por Rittersberg. Es normal que Bentheim comparta su enorme riqueza. Su tío molesto intervino. Hemos invertido una gran cantidad de mano de obra y recursos para construir el sistema Bentheim en uno de los principales puntos de lanzamiento del sector estelar en el espacio extraterrestre. Hemos facilitado la mayoría de sus contratos con Common Fleet Alliance. Muchos Larkinson asintieron de acuerdo. Bess ni siquiera intentó convencerlos de lo contrario. Sin visitar a Bentheim en persona, estos idiotas continuarían aferrándose a sus prejuicios. Una vez que los camareros sirvieron el postre, Bess terminó rápidamente su helado y abandonó la mesa lo antes posible. No podía soportar su presencia por más tiempo. Antes de partir, se acercó brevemente a la mesa de los niños. ¿Cómo estás, Lucky?
El gato se volvió hacia Bess con una mirada fulminante y en realidad le siseó. El nervio del gato. Le di un baño al señor Lucky aquí antes. Huele realmente bien ahora. Lanie chirrió con una sonrisa. Las otras niñas comenzaron a reírse también. ¿Puedo quedármelo? Ah, creo que es mejor si lo llevo de vuelta por un tiempo. Dijo mientras sacaba un gato de gemas con aroma a rosas de su mesa. No te preocupes, no iremos a ningún lado. Tendrás muchas oportunidades de jugar con él el resto de la semana. Los niños lo tomaron lo suficientemente bien, lo cual fue bueno ya que Lucky claramente necesitaba algo de tiempo a solas. Bess se llevó a su mascota y salió. Cuando el sol de Rittersberg comenzó a desvanecerse en el horizonte, Bess se sentó en una mesa de juegos cercana. Un juego de neo-ajedrez a medio terminar abandonado y olvidado. Estaba preocupado por su padre. ¿Seguía vivo? ¿A dónde fue él? ¿Con qué clase de gente salía? Bess esperaba que su padre no tuviera que sufrir demasiado en su nombre cuando pasó el sistema de diseño Mecha Bess. Buenas noches, Bess. O'Brien lo saludó y se sentó en el otro extremo de la mesa de ajedrez. ¿Quieres jugar? No, gracias. Nunca he pasado mucho tiempo con los clásicos. Es una pena que te hayas perdido. A menudo enseñamos el juego a nuestros jóvenes potentados para desarrollar su sentido de la estrategia. Como norma, Bess se perdió muchas cosas. Solía estar celoso de sus primos, pero ahora que estaba solo, dejó de lado sus resentimientos. Todo parecía insignificante ahora que miraba hacia atrás. ¿Por qué estás aquí, O'Brien? El viejo respiró hondo. Los ancianos se reunieron recientemente para discutir su ascenso, por así decirlo. Su rápido avance profesional nos tomó a todos por sorpresa. Nos hizo reconsiderar nuestro trato hacia usted. Si bien aún es joven, ya es capaz de ejercer una cantidad sustancial de influencia. O'Brien tenía un punto. Su sobrina Melinda podría ser un piloto mecánico capaz, pero ella solo ganaba un salario modesto. Bess, por otro lado, obtuvo millones de ganancias con cada venta individual. Si bien aún tenía que preocuparse por el aumento del costo de las materias primas e invertir en activos más nuevos, era innegablemente cierto que los diseñadores Mech simplemente ganaban más. Incluso sospechaba que sus ingresos pronto empequeñecieron a los mejores ingresos de la familia. Entonces, ¿qué estás sugiriendo, tío abuelo? Ah, jóvenes. Muy impacientes. El viejo suspiró. Muy bien, déjenme ir al punto. Nos gustaría invitarlos a nuestro comité directivo. Como promotores y agitadores en ciernes, se merecen un lugar entre nosotros. Todos los Larkinson que importaban se unieron al comité directivo. El comité influyente decidió muchas cosas, como las reglas y el presupuesto. También estaban a cargo de emitir un juicio cuando un Larkinson se había extraviado. Además, también aprobaron matrimonios cuando aún no los han arreglado. La oferta realmente sorprendió a Bess. Siempre esperó unirse al comité directivo eventualmente, pero no tan pronto. Quizás algo más estaba detrás de esta oferta prematura. Bess consideró sus opciones. Capítulo 142 Comité directivo. Bess pasó los siguientes 2 días de manera pausada. Jugó con los niños y los impresionó con su habilidad mecánica al armar algunos juguetes. Realmente le calentó el corazón hacer reír y reír a sus primos. Además de divertirse, también se puso al día con las noticias cuando habló con los ancianos más informados. Ahora que se unió al comité directivo de la familia Larkinson, recibió acceso a su modesta base de datos y red de inteligencia. Ya hojeó los archivos más recientes, pero solo pintaron una imagen dispersa de los eventos actuales. Incluso los Larkinson sospechaban que había otras influencias en el trabajo. La cantidad de piratas y rebeldes que arrasaron todo el sector estelar parecía ser demasiado numerosa y estar bien financiada para ser un fenómeno local. A pesar de estas indicaciones, Brick Republic centró la mayor parte de sus esfuerzos en el próximo conflicto con su vecino irreconciliable. No importa lo que los extraños estuvieran haciendo, la República tuvo que vencer al reino Besía primero antes de preocuparse por el panorama general. El reino resultó ser un poco más grande y más rico que la República. Debían la mayor parte de su superioridad debido a la posesión de 2 sistemas portuarios, que ampliaron enormemente su alcance y redujeron sus líneas de suministro. Desafortunadamente para los besianos, sus sistemas portuarios estaban mal ubicados y tenían poco valor estratégico además de un conveniente relevo a los barcos que buscaban transitar a otros lugares. Los besianos siempre han estado celosos de cuánto comercio se desvía al sistema Bentheim. Bess concluyó.
La próxima guerra probablemente girará en torno a tratar de conquistar el sistema Venteim. La cortina nublada no debería atraer demasiada atención, pero definitivamente estará en la línea de fuego en algún momento. De hecho, durante las guerras, cuando los vesianos lograron atravesar la frontera, a menudo ocuparon los territorios circundantes. Un sistema subdesarrollado como la cortina nublada solo merecía una pequeña fuerza de ocupación. Por lo general, barrían a las pandillas y se aseguraban de que ninguno de los lugareños intentara algo gracioso mientras sus fuerzas principales procedían a asediar el sistema Venteim. Lamentablemente, parecía que los vesianos hicieron amplios preparativos esta vez. El reino está lidiando con menos disturbios que nosotros. El Elder Obrin explicó. Su control sobre su sociedad es mucho más estricto que el nuestro. Más importante aún, los llamados nobles y la realeza en realidad llegaron a un acuerdo raro para sofocar la mayoría de sus disputas y centrar su animosidad en nosotros. Bess frunció el ceño ante la noticia. La rivalidad disfuncional entre los nobles y la familia real es la única razón por la cual los vesianos nunca han luchado mejor en las últimas guerras. Oh, no te preocupes por ese Bess. Pueden redactar un papel elegante todo lo que quieran. Si los vesianos realmente se apegarán a él es otra cuestión. Aún así, no es característico que los vesianos se den la mano y se lleven bien. Los nobles siempre quisieron deponer a la familia real y gobernar su estado como un consejo. Los monarcas siempre quisieron despojar a los nobles de sus ejércitos privados. Los intereses simplemente no se alinean. Tenemos razones para creer que el acuerdo secreto es impuesto por la misma fuerza externa que ha estado incitando al sector estelar. Su influencia es sustancial, pero no creo que se den cuenta plenamente de lo rápido que los nobles de Vesia están dispuestos a apuñalarse mutuamente en la espalda. Ambos compartieron una mirada de complicidad. Los vesianos eran capaces de desplegar un ejército terrible, pero siempre se equivocaban en términos de liderazgo. En comparación, la República Brillante usualmente ejercía un liderazgo competente incluso si sus soldados no estaban tan endurecidos. Cualquiera que sea el caso, esperamos que las diferentes facciones cumplan con el acuerdo por un año como mínimo. Su sistema de origen está en riesgo si su ofensiva rompe nuestras líneas. ¿Está seguro de que no quiere reubicar sus activos? Consideró seriamente la elección, pero finalmente sacudió la cabeza. Creo que mi padre hizo su hogar en la cortina nublada por una razón. No quiero dejar de lado lo que dejó atrás. Es justo. Eres un Larkinson como el resto de nosotros. Me alegra que seas valiente, pero no estoy seguro de si lo estás expresando en el momento adecuado. La conversación no fue a ninguna parte, por lo que Bess cambió de tema. ¿Cuándo se reunirá el comité directivo? El patriarca regresará mañana. Celebraremos una sesión especial para incluirlo en nuestras filas. También discutiremos el presupuesto del próximo año entre otras decisiones administrativas. No han venido muchos Larkinson este año. ¿Estará bien celebrar una reunión con más de la mitad del comité en servicio activo? ¿O, es sobre todo una cuestión de rutina? Obrin rechazó la pregunta. Cualquier cosa que requiera una discusión ya se ha abordado. Además de algunos tecnicismos, ya nos hemos decidido por los puntos principales. Parecía que la última sesión antes de la celebración del Año Nuevo era solo un cheque de último minuto. Ahora que Bess se unió a su círculo, supo que los Larkinson poseían un modesto imperio comercial en Rittersberg que le ganaba a la familia unos 50 millones de créditos al año. Puede que eso no parezca mucho en comparación con sus propias actividades, pero eran negocios estables. Bess sabía más que nadie lo volátil e innovador que podría ser el mercado mecánico. En contraste, el fondo fiduciario Larkinson invirtió en varios hoteles, apartamentos y otros bienes raíces que siempre mantuvieron un flujo estable de ganancias. Estamos empezando a reforzar nuestro fondo de pensiones en preparación para lo peor. Siempre es mejor controlarlos en lugar de ponernos al día después. Ambos hicieron una mueca un poco. El fondo de pensiones mantuvo a las viudas y huérfanos vestidos y alimentados. Si el comité directivo ponía más dinero de manera proactiva en su bote, eso significaba que esperaban que no todos los Larkinson sobrevivieran a la guerra. Bess pasó un momento para preocuparse por la vida de aquellos que le importaban. La mayoría de los Larkinson eran conocidos para él, pero ciertos parientes como el tío Arco o su prima Melinda se ganaron un lugar especial en su corazón. Después de otro día de diversión y relajación, todo el planeta tomó una alegría festiva.
Una gran cantidad de robots de construcción transformaron la ciudad de Barleton en un paraíso festivo lleno de luces azules intermitentes y serpentinas para complementar el color nacional de la República. Los más inteligentes, Larkinson, notaron que la República gastó un poco más de esfuerzo en la fiesta de este año. El gobierno quería tranquilizar a sus ciudadanos proyectando fuerza e infundiendo orgullo. El patriarca finalmente regresó por la mañana. Su auto reforzado llegó al recinto con una modesta escolta de mechs y vehículos de combate de infantería. Los mechs se alejaron rápidamente una vez que Benjamin salió, pero la infantería permaneció y comenzó a colaborar con la fuerza de seguridad existente del complejo. Muy bien todos, estoy de vuelta. Anunció y envió un comando a través de su comunicación que alertó a todos los miembros del comité. Nos reunimos en 1 hora. No llegues tarde. Como recién llegado, Bess tuvo que pasar por un proceso antes de convertirse formalmente en miembro del comité. Primero, los Larkinson confirmaron su identidad y tomaron muestras de su cabello, sangre y otro material biológico para facilitar futuros controles. Luego, tuvo que firmar una pila de documentos. En su mayoría formalizaron sus derechos y obligaciones con los Larkinson. También tuvo que firmar algunos NDA que lo obligaron a guardar silencio sobre los asuntos más delicados de la familia. Todo el papeleo era bastante estándar, por lo que Bess no se opuso. Una vez que terminaron los trámites, el comité entró en una larga escalera cuadrada que se hundió en el subsuelo. Inicialmente, Bess esperaba descender un par de pisos, pero todos seguían bajando las escaleras de manera monótona. Solo después de aproximadamente 200 metros de caminata llegaron a una sala subterránea. La sala se parecía a un templo en su majestuosidad y atmósfera. Muchas pancartas colgaban de los arcos que se extendían desde las paredes y techos. La mayoría de ellos representaban la antorcha icónica de la República Brillante y la cresta del iceberg de Larkinson. Cuando Bess pasó por las puertas dobles doradas, de repente se dio cuenta de que había entrado en una sección elevada del pasillo. Todos adoptaron caras solemnes mientras comenzaban a sentarse en los fríos bancos de piedra. «¿Bess? Abuelo?» Se giró hacia Benjamin. «¿Qué hay en el medio?» «Nuestra historia». El viejo respondió, y gentilmente lo guió hacia adelante. Reconoció al valiente. El primer antepasado de los Larkinson piloteó personalmente al icónico caballero pesado y se ganó el reconocimiento de la joven república. El mech era un pedazo de historia viva. Su apariencia cicatrizada y rota insinuó una historia llena de amarga lucha. Bess se atragantó con el aliento una vez que examinó el corcel de su antepasado en la perspectiva de un diseñador mecánico. De alguna manera, el antiguo mech irradiaba un aura que hormigueaba sus sentidos del factor décimo. El mech no solo parecía ser un trabajo personalizado, sino que sus ricas experiencias mejoraron su factor décimo más allá de todo lo que había diseñado antes. ¿Podría el valiente en realidad poseer un factor décimo de veo superior? Su cerebro comenzó a agitarse mientras trataba de recordar la historia de su antepasado. ¿Quién diseñó el valiente y cuál fue su relación con su antepasado? Su abuelo de repente le golpeó la espalda. «¿Ves? Estoy seguro de que el valiente es interesante, pero tenemos asuntos que discutir. Lo siento. Me olvidé por un momento. Es un mech magnífico. Tengo suerte de verlo de cerca». Mientras su abuelo se acercaba al podio en la parte delantera, Bess se sentó en el banco más cercano al mech. A pesar de la importancia de esta reunión, Bess se olvidó por completo del comité directivo y centró toda su atención en el increíble robot frente a él. Intentó encender su comunicación, solo para descubrir que se había esfumado. «Maldición. La familia seguramente es dramática», murmuró por lo bajo. La austera sala subterránea estaba rodeada por muchas capas de material aislante que obstaculizaba prácticamente todo tipo de equipos de transmisión de mano. Varias otras medidas de seguridad impidieron que cualquier dispositivo electrónico active y grabe los procedimientos. Una vez que todos tomaron asiento, el patriarca golpeó su puño contra un plato especial que cortaba la charla. «Por la presente anuncio el inicio de nuestra sesión anual de fin de año». Su abuelo comenzó a seguir los rituales habituales. Cada Larkinson, incluido Bess, ofreció algún tributo al antepasado de Larkinson. Luego conmemoraron a los Larkinson que murieron en el cumplimiento del deber. Bess señaló que el ritual excluía explícitamente a aquellos que no murieron en el campo de batalla. Extraño. Luego, el patriarca abordó la agenda de su último año y resumió los resultados. Resultó que la familia recientemente invirtió mucho esfuerzo en avanzar en las carreras de sus pilotos mecánicos más jóvenes.
El comité quería que estuvieran en la mejor posición para luchar contra los besianos y regresar con vida. Mientras Bess escuchaba los diversos medios con los que se hicieron amigos e incluso sobornó a ciertos oficiales, se dio cuenta de cuánto de un viejo club de niños resultó ser el cuerpo Mech. Cada oficial al mando a cargo de una división, regimiento o batallón ejercía una amplia gama de autonomía. Llegar a su lado bueno aseguró que nunca maltrataban a los Larkinson que servían en sus filas. Después de media hora de informes secos, su abuelo finalmente planteó un tema directamente relacionado con Bess. Muchos de ustedes ya están familiarizados con nuestro propio diseñador mecánico. Benjamín dijo mientras todos miraban a Bess. Esta vez soportó el escrutinio como un profesional. Algunos de nosotros hemos considerado un par de propuestas a la luz de su potencial futuro. Bess, dime tus pensamientos sobre lo siguiente. Su abuelo comenzó con una explosión. Nos gustaría comprar algunas acciones en sus actividades comerciales. Si no se opone a la medida, estamos dispuestos a desviar una parte de nuestro fondo fiduciario para acumular una participación en su empresa una vez que incorpore su negocio. La propuesta sorprendió completamente a Bess. ¿Cuánto cuesta? Creo que es justo para los dos si nos das una participación del 25% por 500 millones de créditos. Su corazón casi dio un vuelco cuando escuchó la suma. Casi todos los demás miembros del comité parecían sorprendidos. Nadie imaginó que su abuelo o quien auditó su negocio valoraba su pequeña y arriesgada startup en alrededor de 2.000 millones de créditos. Los Larkinson confiaron en su fondo fiduciario masivo acumulado durante siglos para proporcionar las pensiones de todos. 500 millones de créditos representaron una parte sustancial de sus activos líquidos. Mientras que muchos de los Larkinson pensaron que el precio era demasiado alto, Bess pensó lo contrario. Teniendo en cuenta su acelerada carrera profesional, su futuro negocio podría ser mucho más valioso que un par de miles de millones de créditos. Mientras tuviera el sistema, su futuro era brillante. Acepto. Bess decidió rápidamente. A pesar de la grave subvaloración, no deseaba actuar como un sapo codicioso como ese tío desagradable que conoció hace unos días. Valoraba a su familia y deseaba que prosperaran junto a él. Todavía no he establecido una corporación. Ya es hora de que lo haga. Estaré encantado de venderle a la familia una participación del 25%. No te arrepentirás. Capítulo 143 Paradero. No todos acordaron tirar 500 millones de créditos en una empresa comercial extremadamente riesgosa. Uno de los ancianos se levantó y extendió las manos. Me opongo. Bess reconoció la forma delgada del tercer de Raymond Billingsley Larkinson. Su físico se parecía al de Bess en el sentido de que nunca había entrenado su cuerpo para soportar los rigores de pilotar mechs. El anciano debe ser alguien que supervise las finanzas generales de la familia. Déjalo hablar. El abuelo Benjamín habló con fuerza, haciendo que todos cerraran la boca. Gracias, patriarca. Según nuestro análisis, aunque Bess ha superado el primer obstáculo y puede fabricar mechs, su negocio no está en una posición ideal para mantener su nivel actual de rentabilidad. Es demasiado joven y sus activos ya son depreciando muy duro. Como el tercer anciano se atrevió a hablar sobre su negocio directamente, Bess se sintió obligado a responder. El de Raymond está exagerando los riesgos y exagerando los costos. He trabajado mucho en los últimos 6 meses para poner en marcha mi negocio de mech hasta el punto de poder mantener una sola línea de producción. El mes pasado, fabriqué 8 mechs enteros y obtuvo una ganancia bruta de 60 millones de créditos. 60 millones de créditos. El fondo fiduciario Larkinson tuvo que esperar un año entero antes de poder acumular tal suma. Bess, por otro lado, solo requiere un solo mes. Cada miembro del comité tuvo que reprimir su entusiasmo. Ya has alcanzado su punto máximo. El elder Raymond replicó con un golpe de su palma. Cualquier analista de mercado puede predecir que no podrá mantener su nivel actual de ganancias. Los costos de recursos están aumentando y sus licencias de producción están a punto de volverse irrelevantes en un par de años. Puedo recordarles a todos que es relativamente asequible. La licencia de producción puede costar fácilmente alrededor de 2.000 millones de créditos. 2.000 millones de créditos. Muchos miembros del comité tragaron saliva cuando escucharon la suma. La gente experta en negocios entre ellos confirmó la afirmación de Raymond. La industria mech se caracteriza por altos riesgos y altos retornos. Lo que quiero decir con esto es que fácilmente puedes ganar una fortuna hoy pero arruinarse completamente mañana. No te dejes cegar por sus ingresos mensuales actuales. Es solo una instantánea de su pico.
Con la escasa cantidad de capital que tiene a mano, no puede aumentar su producción ni obtener suficientes ganancias para financiar la adquisición de una licencia de producción actualizada. El estado de ánimo comenzó a volverse en contra de la decisión de invertir en una participación. Si bien Bess en realidad se benefició financieramente a largo plazo si mantenía todas las acciones, no le gustaba que lo pintaran como un niño imprudente. Tenía su propio orgullo. El de Raymond no ha tenido en cuenta mi crecimiento. Soy aprendiz de un renombrado Master Match Designer de la coalición. Mi nivel actual de operaciones no es más que un trampolín para diseñar un match completamente original. Estoy seguro de que mi nivel de habilidad crecerá hasta el punto en que pueda diseñar un match original viable. No necesito licenciar un diseño completo costoso en ese caso. A lo sumo, tendré que licenciar hasta 1 billón de créditos en licencias de componentes. Sus palabras sonaban ambiciosas. Nadie pensó que Bess planeaba diseñar un match completamente original. Incluso los pilotos mecánicos más groseros entre la multitud sabían lo difícil que debe ser un proyecto de este tipo. Los diseñadores match que diseñaron variantes fueron una moneda de 10 centavos en una docena. Aquellos que se graduaron más allá de ese punto y diseñaron un match sin ningún punto de referencia existente merecían la admiración de todos. Si los Larkinson criaron a su propio diseñador mecánico real, la familia podría alcanzar un nuevo nivel de prominencia. El abuelo Benjamin tuvo suficiente de un lado a otro. Muy bien, calla a todos. Esta es una reunión solemne del comité. Estamos aquí para decidir el futuro de la familia Larkinson. No te deshonres frente al valiente de nuestro antepasado. La idea de mostrar sus lados vergonzosos al valiente aborrecía a los devotos Larkinson. La temperatura se enfrió gracias a la intervención de Benjamin, lo que permitió que Bess y Raymond enfriaran sus mentes. Nos acercamos a un momento decisivo de la historia. El patriarca continuó en un tono nivelado. Nuestros destinos están vinculados a Brick Republic, que no se ve muy saludable en estos días. Cualquier cosa podría suceder en el futuro. Para poder prevenir contingencias, necesitamos cubrir nuestras apuestas. Todos se quedaron quietos cuando Benjamin comenzó a pintar una imagen sombría del futuro. Bess trató de mantener su cabeza sobria. Se dio cuenta tardíamente de que Benjamin tranquilizó a los miembros del comité para que aceptaran la decisión de adquirir una participación en el negocio mecánico de Bess. Raymond ni siquiera tuvo la oportunidad de replicar. Por favor, levante la mano si aprueba la propuesta planteada anteriormente. Más de 2/3 finalmente levantaron la mano. Bess notó que Benjamin compró casi todos los potentados. Las normas, por otro lado, miraban con resentimiento a Bess. ¿Por qué alguien como Bess merecía una inversión crediticia de 500 millones mientras sus propias empresas apenas pasaban? El de Raymond sacudió la cabeza. Aunque todavía no estaba de acuerdo, sabía dónde soplaba el viento, así que cesó sus protestas y retrocedió en silencio. El resto de la reunión se volvió en gran medida irrelevante para Bess. En cambio, reanudó su estudio del antiguo caballero pesado y su aura extremadamente potente. Después de todo, no todos los días se topaba con un robot que prendía fuego a sus sentidos del factor décimo. Deseó ansiosamente que la reunión se alargara para poder aprovechar al máximo esta rara exposición al histórico Mech. Una vez que su abuelo terminó la sesión, todos comenzaron a abandonar el salón. Bess arrastró sus pies porque todavía no había descifrado el secreto del factor décimo anormalmente fuerte del Valiant. Casi quería pedirle a su abuelo que le pasara un poco de comida y agua y lo encerrara dentro. Sorprendentemente, Benjamin le pidió a Bess que se quedara, pero no por el valiente. En cambio, su abuelo finalmente quiso hablar sobre su padre desaparecido. Un par de otros ancianos se quedaron atrás, incluidos el tío abuelo O'Brien y el tío Maeser. Bess supuso que su abuelo debía haber reunido el círculo íntimo de la familia. La espera constante irritaba a Bess. ¿Finalmente puedes decirme dónde han visto a mi padre? Será mejor que te sientes para esta pequeña prima. Advirtió Maeser mientras colocaba su mano sobre el hombro de Bess. Es muy complicado. Por lo poco que logramos reunir, no se ve bonito. El abuelo Benjamin asintió tentativamente. Comencemos donde encontramos signos de Rincón por primera vez. ¿Has oído hablar de la brecha de Mixian? ¿No es un campo de asteroides masivo lleno de un montón de peligros ambientales? También se encuentra en la periferia del sistema estelar de Cómodo. Con una unidad FTL lo suficientemente decente, puedes saltar desde Gap a los sectores vecinos de Majestic Real y Vicious Mountain. En otras palabras, se podían encontrar muchos piratas junto con cualquier otro tipo de escoria en Cap.
La gran cantidad de asteroides atrapados en el entorno gravitatorio deformado proporcionó a los piratas los escondites perfectos. Para abreviar la historia, una de nuestras fuentes ha tomado una imagen de él en un concurrido mercado en la infame estación pirata de los Tres Radios. El salón prohibió el funcionamiento de la electrónica, por lo que Benjamín simplemente le entregó a Bess una impresión brillante. Cuando Bess aceptó la página, contempló una imagen algo granulada de su padre en compañía de una banda de personas amenazantes. ¿Son esos piratas? Bess dudó en preguntar. No del todo. Nuestra fuente ha sabido que se llaman a sí mismos los cadáveres de Cobra. Parecen ser un cuerpo de mercenarios oscuros. No hemos encontrado ningún otro rastro de los cadáveres en nuestros archivos, pero parecen estar demasiado experimentados para ser un grupo recién establecido. Los hallazgos asombraron a Bess. ¿Cobra cadáveres? Sonaban extremadamente siniestros. Measar, que estaba sentado al lado de Bess, se encogió de hombros. Casi tampoco podía creerlo cuando escuché por primera vez sobre eso. Investigamos un poco más hasta que finalmente logramos descubrir más detalles. Parece que cada miembro de los cadáveres de Cobra está siendo perseguido por una organización en la sombra llamada los 5 Skrulls Compact. Su familia introdujo otro nombre desconocido para Bess. No puedo decir que haya escuchado sobre ellos. Suenan como asuntos serios. He tenido algunos tratos con el acuerdo de los 5 rollos. Benjamín dijo con una cara muy sombría. El pacto es un culto de adoradores extraterrestres y lunáticos del fin del mundo en toda la galaxia. Incluso la República no está clara de sus objetivos, pero por lo que podemos decir, se han infiltrado en todos los rincones del espacio humano. Cuando Bess hizo un par de preguntas sobre el pacto, ninguno de los Larkinson pudo explicar qué hizo realmente el pacto de los 5 pergaminos. Benjamín solo escuchó rumores sobre el robo de datos, el lavado de cerebro y los planetas nucleares. El pacto definitivamente no jugó de acuerdo con las reglas. Benjamín explicó sus sospechas. Creemos que tu padre de alguna manera incurrió en la ira de este grupo de locos. Para evitar involucrarte, cortó todos los lazos y huyó a Nixian Cap. Incluso un culto masivo como el Acuerdo de los 5 rollos no puede esperar encontrar una aguja en este pajar masivo y extendido. Si este culto secreto persigue a mi padre, ¿por qué no me secuestraron? Bess preguntó preocupado. Pueden atraparme fácilmente desde mi casa en la cortina nublada si lo desean. Es porque la Asociación de Comercio Mets los perseguirá si aparecen en el espacio civilizado. Su abuelo respondió. Todos los cultistas poseen genes anormales. Incluso si se cubren la cara, no pueden esperar pasar un control de seguridad. El poder del AMTA disuadió a todos los estados y organizaciones de romper sus reglas. Su poderío militar era solo el segundo de la Common Fleet Alliance que colectivamente se hizo cargo de defender las fronteras de la humanidad. Bess creía de todo corazón en la capacidad del AMTA de castigar a 5 Skrulls Compact si alguna vez aparecían. A pesar de esta seguridad, Bess todavía estaba preocupado por la razón por la cual su padre se ganó la ira del pacto. ¿Sabían sobre el sistema Mets de Signer? Peor aún, ¿lo habían creado en primer lugar? Bess descartó tentativamente la posibilidad. Si el pacto de los 5 pergaminos prestó atención a su carrera meteórica, deben haberse dado cuenta de que él utilizó el sistema. Por algo valioso como eso, arrojarían toda precaución al viento y abrumarían a toda la República Brillante para recuperar su tesoro. Además, no creía que su padre haría algo estúpido entregando el sistema sin esperar que se dejara en un armario. Rincón seguramente predijo que Bess lo usó para cumplir su sueño de convertirse en un diseñador mecánico. Si el sistema no fuera seguro de usar, su padre nunca lo habría entregado a Bess. Los propietarios originales del sistema deben ser alguna otra organización entonces. Mientras Bess no hiciera nada demasiado extravagante y llamara demasiado la atención, los desafortunados propietarios no podrían distinguirlo de otros genios. Bess resolvió invertir más recursos para aumentar su seguridad y anonimato. Él ya se palmeó mentalmente la espalda por adquirir el sello anónimo de la tienda del sistema. Después de que los otros Larkinson expresaron sus puntos de vista, su abuelo le sonrió a Bess. No importa lo que esté planeando tu padre, estoy seguro de que podrá rodar con los golpes. Rincón siempre ha sido descuidado. La brecha de Mixian es una región de peligro incalculable, pero no para él. Él lo hará. Ser capaz de aferrarse a su vida sin nada más. La reunión terminó en una nota algo deprimente. Por lo menos, el círculo interno no culpó a su padre por enojar a un culto galáctico de bichos raros peligrosos. Apoyaron incondicionalmente a Bess y a su padre y no dudaron en ofrecer ayuda.
Oberyn se acercó a Bess después de que todos comenzaron a subir las escaleras. Bess. Un momento, por favor. ¿Qué pasa? A la luz de las amenazas en su contra, nos gustaría tomar algunas precauciones. Cuando regrese a casa, organizaremos un par de mechs pilotados por cualquier persona que esté disponible para acompañarlo en su viaje. Estarán a cargo de usted y la seguridad de su taller de ahora en adelante. Una verdadera escolta mecánica parecía muy bienvenida a Bess, pero dudó un poco una vez que se dio cuenta de que su tío abuelo deseaba manejar a los mechs con Larkinsons de sangre completa. ¿No deberían todos los Larkinson aptos estar sirviendo en el cuerpo mech en este momento? Oberyn sonrió con pesar. Cada familia tiene sus inadaptados. Hay ciertos elementos en nuestra generación más joven que no pueden encajar en un atuendo militar. No se preocupe demasiado. Los Larkinson que tengo en mente son pilotos mecánicos capaces. Capítulo 144 Crecimiento. Bess abandonó el salón subterráneo a regañadientes ante la insistencia de Oberyn. Si bien realmente deseaba estudiar al venerable Valiant extensamente, el salón era un lugar sagrado. El Valiant también tuvo sus mejores días detrás. Para preservar al caballero pesado, el espacio necesario para someterse a una serie de rutinas de preservación, como reducir su gravedad y bombear algo de gas especial. Aunque no había estudiado el Valiant el tiempo suficiente para descubrir todos sus secretos, no se había ido sin una cosecha. Mientras ascendían por la escalera extremadamente larga, Oberyn le hizo una pregunta. ¿Sabes por qué tu abuelo impulsó la propuesta de invertir en tu empresa? ¿Está la familia en problemas? Estamos atados al destino de la República Brillante. ¿Qué pasará si cae algún día? Serían miserables más allá de lo creíble. Como una familia militar por excelencia que sirvió a la República durante muchas generaciones, nunca pudieron encontrar refugio en un estado vecino. Nadie confiaría en los Larkinson si desecharan sus juramentos. Bess entendió sus intenciones ahora. Me estás usando como una ruta de escape. En esencia, los Larkinson querían aprovechar sus relaciones envidiables con un venerable maestro mech de Signer. Como su aprendiz de nombre, Bess podía responder por su familia y facilitar su reubicación en el grupo Vermeer. Si el maestro Olson poseyera un corazón, ella no se opondría a salvar a su familia. Lo más probable es que tales consideraciones estuvieran por debajo de su atención. Es simplemente una contingencia. Oberyn añadido. La decisión de invertir en su empresa implica múltiples consideraciones. Dependiendo de su desempeño, se convertirá en un pilar vital para nosotros en el futuro. Piense en nuestra inversión inicial como una expresión de buena voluntad. Buena voluntad de... Bess sonrió internamente. Si los Larkinson querían mostrar cierta sinceridad real, entonces deberían haberse conformado con una participación del 1%. Estoy abierto a la colaboración, pero me gustaría seguir a cargo. Todavía eres el propietario mayoritario, por lo que no discutiremos con la forma en que manejas tu negocio. Si bien hay algunos que piensan que no estás a la altura de la tarea, siempre que puedas ofrecer resultados positivos, ellos no podrán hacer ningún truco. Según las leyes de la República, un accionista minoritario tenía derecho a varios derechos. Incluso Bess no podría evitar que fueran una molestia si quisieran. Afortunadamente, todavía poseía una amplia mayoría. Mientras no los abandonara, nunca tendría que someterse a las órdenes de otra persona. Cuando Bess regresó a su habitación de invitados, Lucky saltó de su percha y rozó su cuerpo contra las piernas de su dueño. Jaja, te dije que volvería. Mientras Bess estaba sentado en su cama, consideró todo lo que aprendió hoy. Primero, sus temores de que su padre encontrara un final desafortunado fue disminuido. Incluso si su padre tuviera que cortar todos sus lazos y vivir como una rata, aún conservaría su vida. Mi padre es más duro que nadie. No se sorprenderá con los piratas que acechan en la brecha de Mixian. El Five Scrolls Compact, por otro lado, parece un verdadero problema. Cualquier organización que extendiera su alcance a través de la galaxia tenía que ser una organización pináculo. Si la poderosa Asociación de Comercio de Mech y la Alianza de la Flota Común no pudieron eliminar el pacto, entonces Bess no podría subestimarlos. Todavía se preguntaba por qué el pacto aún no lo había amenazado. Su lógica le decía que el conflicto entre el pacto y su padre no tenía relación con el sistema. Algo tan milagroso como el sistema justificó una respuesta inmediata y abrumadora una vez que descubrieron que Bess la utilizó. Si el pacto no estaba detrás del sistema, ¿por qué estaban apuntando a su padre en primer lugar? No tengo suficiente información. Él concluyó. Podía especular todo lo que quisiera, pero no podía actuar sobre ellos sin pruebas.
La inteligencia que hemos reunido también es un poco incompleta. No puedo confiar demasiado en fuentes de segunda o tercera mano. Para corroborar lo que escuchó, abrió su comunicación y visitó el portal en línea de la Sociedad Clifford. Esta vez, no se molestó en entrar en su mundo virtual. En cambio, abrió un archivo en línea y trató de encontrar lo que la sociedad sabía sobre el pacto. Nada. Bess no pudo encontrar nada en su nivel de jurisdicción. Los resultados de su búsqueda indicaron que encontró mención del compacto de los 5 rollos en 3 documentos diferentes, pero que solo sería capaz de leerlos si alcanzara el nivel maestro. Nivel de maestría. Un Master Match Designer no es un repollo que puedas encontrar en el camino. El loco nivel de jurisdicción requerido para leer sobre el pacto habló por sí mismo. Esta debe ser una organización extremadamente formidable que ni siquiera la coalición del viernes deseaba provocar. La falta de información hizo inútil cualquier especulación adicional. Por ahora, Bess tuvo que concentrarse en aumentar su fuerza. El hecho de que el pacto no le haya hecho nada a Bess no significa que puedan cambiar de opinión más adelante. Si algún culto sombrío comenzaba a amenazar su vida, quería estar listo para defenderse. En cambio, usó el resto del día para reflexionar sobre el rompecabezas que era el valiente. ¿Cómo podría superar sus propios esfuerzos deliberados para inducir el factor décimo? El Mech tenía varios cientos de años. Su diseñador original ya se había dado cuenta de este elemento metafísico. Su búsqueda en la red galáctica y en la red interna del comité directivo arrojó pocos resultados. Los primeros días de la República Brillante habían sido muy duros. Muchos piratas y facciones externas frecuentemente atacaban a la naciente república que aún no había abandonado por completo sus inclinaciones pacifistas. Solo pudieron cambiar el rumbo cuando comenzaron a emplear mercenarios endurecidos por la batalla. La primera generación de Larkinson se absolvió extremadamente bien como mercenario, tanto que la república lo recompensó con tierra, estatus y ciudadanía. Los diversos archivos describieron las hazañas de su antepasado con detalles insoportables. Bess ya se enteró de su actuación en la batalla cuando su padre lo instruyó cuando aún era un niño. Después de media hora de búsqueda, Bess se rindió. Estos estúpidos archivos. Ninguno de los documentos históricos mencionaba nada sobre el origen del ancestro Larkinson. Su búsqueda infructuosa no pudo encontrar una sola mención del diseñador Mech que concienzudamente diseñó un Mech personalizado para su antepasado. Alguien así debe ser una existencia suprema, pero Bess no podría continuar sin más pistas. Bess solo tenía sus observaciones para continuar en su búsqueda para desentrañar los secretos del Valiant. Por ahora, solo tenía una audaz suposición. Cuando miró al Valiant, tuvo una idea de su historia. Sus recuerdos de lo que leyó sobre el desempeño del antepasado Larkinson en la batalla salieron a la luz. Era como si el Mech se convirtiera en el testamento viviente del antepasado. Todo se reduce a la vida. ¿Qué pasa si cada Mech comenzó como una pizarra en blanco? ¿Qué pasa si estos Mechs fueron influenciados por sus experiencias? Su perspectiva cambió repentinamente. Si los Mechs poseían vida, también eran capaces de crecer. Toda vida comenzó como un recién nacido. En esta etapa estaban débiles y enfermos. Si se nutría adecuadamente, cada vida era capaz de florecer en una existencia incomparable. Una vida nunca es estática. Comienzan débiles, pero ¿quién puede decir que no pueden convertirse en gigantes? Cuando Bess comparó sus Mechs de etiqueta dorada con el Valiant, tuvo la sensación de que estaba comparando a un par de niños pequeños con un veterano anciano pero canoso. Sus puntos fuertes simplemente no podían compararse. Se planteó la pregunta de si el Valiant comenzó tan fuerte. Lo dudaba mucho. Su diseñador podría haber transmitido algunos rasgos metafísicos, pero la mayor parte del aura del Valiant probablemente se había adquirido más tarde. ¿Significa esto que sus propios Mechs podrían ser capaces de crecer? Probablemente no. Nunca tuvo en cuenta el crecimiento cuando transmitió su intención a su diseño. Fueron diseñados para ser fuertes desde el principio. Bess nunca imaginó que sus Mechs podrían fortalecer su factor décimo intrínseco después de fabricarlos. Tenía la impresión de que los Mechs estaban arreglados al nacer. Al final, se cegó con sus propias suposiciones. Más específicamente, todavía miraba a los Mechs como si fueran máquinas. Antes de ver al valiente, inconscientemente asumió que podía fabricar una vida completa. Mientras fabricara las inspiraciones correctas, podría agudizarlas en una intención decidida que complementara sus diseños. Ignoraba por completo que la vida era capaz de crecer desde sus humildes comienzos. Todo recién nacido necesitaba dos cosas antes de convertirse en una existencia formidable.
Primero, tenían que poseer una buena base. Una hormiga seguía siendo una hormiga. Incluso la hormiga más feroz podría ser pisoteada fácilmente por un niño humano inofensivo. Bess supuso que su progreso actual en el factor décimo se encontraba en esta categoría. Sus diseños recientes demostraron que era capaz de lograr una calificación justa de acuerdo con el sistema. Sin embargo, débilmente pensó que se encontró con un cuello de botella. Una calificación moderada de C+ fue lo mejor que pudo lograr hasta ahora. Entonces, ¿cómo podría lograr una calificación más alta? Solía pensar que solo tenía una vía disponible, y esa era seguir fortaleciendo los cimientos. Si bien esto podría ser el camino correcto, Bess no tenía una sola pista sobre cómo proceder. Estaba completamente en la oscuridad. Ahora, descubrió otro camino. Si bien es posible que no lo lleve a su destino inicial, lo iluminó a otro aspecto del factor décimo. Ahora que era consciente del componente de crecimiento previamente oculto, podía comenzar a replicar el fenómeno en sus propios diseños. En repetidas ocasiones agradeció a su antepasado y al diseñador mecánico de Valiant. Su viaje a Rittersberg había valido la pena solo por esta lección. Es hora de cenar. Bess se aferró a Lucky y lo trajo consigo. Vayamos y celebremos. Todo el compuesto Larkinson se convirtió en un lugar festivo. La alegría festiva infectó a todos los niños, que corrían ansiosos con sus pequeñas banderas brillantes. Los cocineros sirvieron una fiesta extravagante para la víspera de Año Nuevo. La finca incluso contrató a algunos músicos para actuar. Más tarde en la noche, finalmente amaneció el Año Nuevo. Todo el cielo se iluminó mientras los fuegos artificiales proclamaban en voz alta el comienzo de otro año. Proyecciones elaboradas surgieron. Primero exhibieron la antorcha republicana antes de proyectar una serie de imágenes icónicas de los momentos más orgullosos de la República. Lucky maulló confundido por el ruido. No sabía qué hacer con todos los fuegos artificiales. Tal vez pensó que todo el planeta fue atacado. Con el tiempo, su gato mecánico se calmó una vez que vio que nadie entró en pánico. Lanie, sonriente, corrió hacia Bess y le tendió los brazos. ¿Puedo abrazar a Lucky otra vez? Por supuesto. Dijo y le entregó su gato. La niña se rió antes de escabullirse con su premio. Bess sonrió ante sus payasadas. Su reciente lluvia de ideas hizo que sus pensamientos vagaran. ¿Cómo sería la vida de Little Lanie después de 1 o 2 décadas? ¿Se convertiría en una dama recatada y majestuosa, o su educación la convertiría en una poderosa piloto amazónica? Hay tanta variación en la vida. Nadie podía predecir el futuro. Como Lanie pertenecía a los Larkinson, seguramente no le faltaría nada. Sin embargo, resultó que Bess esperaba no haber crecido con ningún arrepentimiento. Durante toda la noche, la antorcha republicana con su brillante fuego azul nunca se atenuó. Cada planeta en las fronteras de la República proyectaba el mismo símbolo inquebrantable. Llevaba la esperanza y la ambición de toda la República brillante. Nadie quería que los bessianos invadieran y despojaran sus preciosos planetas. La antorcha inspiró a todos. Miraron la antorcha con ojos brillantes e imaginaron diferentes sueños. Los niños se imaginaron levantando la antorcha un día. Los adultos decidieron luchar por sus seres queridos. Los ancianos rezaban porque sus sacrificios anteriores habían sido suficientes. En cuanto a Bess, su ambición era ilimitada. Capítulo 145 Escorts. La tranquilidad del compuesto Larkinson enamoró a Bess. Muchas veces, se preguntó si podría dejar su trabajo y pasar el resto de su vida en la felicidad ociosa. Él ya conocía a un puñado de familiares que terminaron siendo buenos para nada que nunca equivalía a nada en sus vidas. Bess sacudió la cabeza. La galaxia es demasiado peligrosa para dejar que mi destino sea confiado en manos de otros. Incluso los Larkinson comenzaron a buscar una red de seguridad. En tiempos tan peligrosos, Bess sería un tonto al suponer que los negocios serían como siempre. Al día siguiente, Bess se preparó para partir. Ya empacó su equipaje y desayunó con los madrugadores. Después de despedirse, salió del comedor y llevó su equipaje y Lucky al frente. Sus nuevas escoltas lo esperaban allí. Ambos eran un poco mayores que él y se transportaban con un aire de abrumadora confianza. Oye. ¿Eres el Geet que mi abuelo asignó como tu guardia? Preguntó una mujer. Ella lo miró con una expresión desdeñosa, sin duda archivándolo como una ramita que podría romper en dos en cualquier momento. Este deber es una enorme pérdida de tiempo. ¿Por qué tengo que cuidar a este estúpido cerdo? Prefiero volver a la arena. Ya tuvieron un comienzo maravilloso. Obviamente, su sobrina aspiraba a ser un duelista mecánico.
En general, los Larkinson desdeñaban la lucha por el deporte. Trataron el arte de pilotar como un deber sagrado solo para ser empleado con fines justos. Abandonar algunas de sus costumbres para luchar por la fama y la fortuna era darle la espalda a su herencia. No es de extrañar que la familia la llevara de vez. Un planeta rural como Cloudy Curtain ofrecía muy pocas comodidades en el área de los deportes mecánicos. Y mucho menos un equipo, ni siquiera tenía una arena mecánica. Bess ignoró su mirada y se presentó. Mi nombre es Bess Larkinson, y soy un diseñador mecánico. Me acompañarás a Cloudy Curtain y, con suerte, me mantendrás fuera de problemas. Espero que podamos trabajar juntos para el mejoramiento de la familia. La mujer hizo girar su flequillo púrpura y se burló de él. Suenas como el abuelo O'Brien. ¿Estás tomando medicamentos o algo así? Esa no es forma de hablar con la hermana mayor Raella aquí. Ya podía sentir venir un dolor de cabeza. Bess decidió abordar a Raella más tarde y se volvió hacia su segunda escolta. El hombre permaneció en silencio y observó su interacción con desconcierto. A diferencia de Raella, que se vistió como un punk para una fiesta, su primo se vistió como un oficial del cuerpo Mech. Desde su postura de espalda recta hasta su cabello cortado por la tripulación, el hombre parecía sacado directamente de un cartel de reclutamiento militar. Aunque era más alto que Raella, sus músculos eran fuertes y compactos. También llevaba una visera electrónica sombreada en azul. Melkor Larkinson. Piloto Mech. El hombre respondió cuando Bess siguió mirándolo. Solo estoy aquí para cumplir con mi deber. El visor Larkinson ofreció poco más. Bess dejó de intentar ser amigable y abordó el auto reservado para los tres. El vehículo se acercó rápidamente a las afueras de Kelnar y llegó al gigantesco puerto espacial con forma de grúa después de un vuelo tranquilo. Muchos viajeros ya habían llegado al concurrido puerto espacial. Los turistas y visitantes terminaron de celebrar el año nuevo y tuvieron que volver a trabajar. Bess, Raella y Melkor tuvieron que mantener su equipaje flotante cerca para evitar toparse con la multitud. Después de avanzar, llegaron a su plataforma justo a tiempo. La plataforma en forma de pluma se levantó del suelo, llevando a sus pasajeros al aire, con lo que un transbordador espacial aterrizó en su superficie. El transbordador ascendió hacia el cielo y llegó a una estación espacial familiar. El trío pudo disfrutar de su elegante interior durante un par de horas hasta que un barco de pasajeros llamado Greenwind llegó a la estación. Después de que los pasajeros entrantes salieron de la nave espacial, el trío abordó la nave junto con los otros pasajeros salientes. El Greenwind era la nave hermana de la Visión de Asteria, que Bess montó previamente a Rittersberg. Rápidamente se instaló en su habitación mientras la nave aceleraba lentamente hacia el punto Lagrange más cercano del sistema. Después de esperar su turno, Greenwind finalmente hizo la transición a FTL. Su largo viaje a Bentheim acababa de comenzar. La familia ya organizó una suite de 3 dormitorios. Mientras sus primos se instalaron en sus habitaciones y reflexionaron sobre su exilio de Rittersberg, Bess quería pasar su tiempo de manera más productiva. Se acabó el tiempo de diversión. Es hora de volver al trabajo. Bess quería acelerar el crecimiento de su empresa. La familia ya prometió 500 millones de créditos tan pronto como él registró su negocio como corporación. Como todos sus activos estaban de vuelta en Cloudy Curtain, primero tuvo que regresar a casa antes de poder comenzar el proceso. Mientras tanto, los abogados corporativos empleados por los Larkinson ya comenzaron a redactar el papeleo. Bess sabía poco sobre las complejidades involucradas con la redacción de los artículos formales de incorporación. Con mucho gusto traspasó la responsabilidad, aunque también se recordó a sí mismo leer su trabajo una vez que los abogados elaboraron los detalles. Ya transmitió sus demandas a los abogados. Por ahora, Bess quería que fuera simple. No deseaba lidiar con una estructura de acciones enrevesada donde un tipo de acciones tiene 10 veces los derechos de voto de otras acciones. Tampoco quería implementar una junta directiva hinchada. Por ahora, se decidió con el mínimo absoluto. Como su empresa solo tenía 2 accionistas, Bess simplemente podía designarse a sí mismo como presidente y su abuelo Benjamin como el único otro director de la junta. Parecía un poco incompleto, pero su compañía no requería ningún tipo de supervisión. A pesar de las increíbles sumas involucradas con cada transacción, Bess operaba un negocio muy simple. Hasta ahora solo tenía un empleado de tiempo completo. Por ahora, Bess no confiaba en nadie más para ayudar a dirigir su empresa. Como no podía hacer mucho al respecto, Bess recurrió a otro asunto que dejó en el camino. Ya es hora de que haga algo con las partes del Dortmund. Carlos ya debería poder fabricar una etiqueta plateada Mark II.
Una vez que su fabricante comenzó a cumplir las órdenes de Marsella, Bess pudo dedicar toda su atención al proyecto de reconstrucción. Ya hizo un buen progreso en la redacción de un plan para restaurar las partes faltantes y rotas. Dejó la cuestión de piratear los procesadores recuperados para más tarde. El asunto requería un manejo delicado, ya que no era exactamente legal perder el tiempo con la programación de una costosa impresora industrial. B sacó un plano de la impresora industrial y comenzó a estudiarlo en detalle. El tiempo pasó volando. Todos se acomodaron en una rutina. Sus dos primos se aflojaron lentamente a medida que aumentaba la distancia a Rittersberg. Quizás finalmente se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Un día, Raella se acercó espontáneamente a Bess. ¿Puedo abrazarlo? Hizo un gesto a Lucky. El gato descansaba en su escritorio al lado de su terminal de trabajo. Incluso cuando Bess asintió con la cabeza, Lucky ya saltó a sus brazos y comenzó a actuar linda. Incluso una mujer amargada como Raella quedó encantada con las artimañas del gato de gemas. Bess y Melkor se rascaron la cabeza cuando Raella actuó de manera idéntica a su pequeña prima Lanie. Las chicas perdieron espontáneamente la mitad de su inteligencia cuando se enfrentaron al gato. Nunca imaginé que mascotas falsas como estas pudieran ser tan divertidas. Ella sonrió. Es mucho mejor que el estúpido loro que siempre desfilaba mi antiguo líder de equipo. Su comentario le dio a Bess una oportunidad. ¿Entonces ya compitiste en los juegos mecánicos? Sí. Yo y 5 de mis mejores amigos formamos un equipo desde que nos graduamos de la Academia de Mech. Nos llamamos las Brujas Lloronas. Es un nombre horrible, ahora que lo pienso. Debemos haber estado quitando nuestras rocas con el cosas buenas cuando registramos el estúpido nombre. ¿Cómo te fue en la arena? Oh, lo hicimos bien. Su sobrina respondió mientras ella se sentaba en un sofá y descansaba a Lucky en su regazo. Con frecuencia peleábamos en el circuito de aficionados y lentamente nos hicimos un nombre. Las frecuentes batallas afectaron nuestras asignaciones, pero mejoramos a pasos agigantados. El profesionalismo estaba a la vuelta de la esquina en lo que respecta a nuestro equipo. Obviamente eso no sucedió. Bess notó. ¿Qué salió mal? La furia de Raella regresó. Nuestra puta líder de equipo nos apuñaló por la espalda, eso es lo que sucedió. Birman Cullen solía ser el eje de nuestro círculo de amigos. En realidad es una especie de prodigio en la academia y una de las pocas que fueron enviadas a Rittersberg en una beca. Ella podría haber triunfado en el cuerpo Mech, ¿sabes? Pero se hizo amiga de nosotros y nos ayudó a ascender en las filas. Bess tenía una buena idea de lo que sucedía ahora. Supongo que Birman no pudo cubrir los costos de mantener una competencia mecánica por su cuenta. Correcto. La becaria ni siquiera podía pagar el alquiler de su departamento en Kelsor. El resto de nosotros tenía que rogar a nuestras familias para aumentar nuestra asignación para cubrir sus gastos. ¿No ganaste lo suficiente del circuito de aficionados? ¿No sabes nada sobre los deportes mecánicos? Raella puso los ojos en blanco. La única forma de alcanzar un punto de equilibrio o obtener un ligero beneficio es piloteando un cubo de óxido de segunda mano barato. A diferencia de aquellos perdedores que se revolcan en la parte inferior de la clasificación, mis amigos y yo queríamos competir frente a una multitud de miles de millones. La única forma de atraer a un patrocinador y ser profesional es si ganas. Y la mejor manera de aumentar su índice de ganancias es piloteando un buen match. Bess concluyó. Nunca supe que el circuito de aficionados funcionaba así. ¿Qué tan buenos eran tus matches? Oh, son bastante decentes para los matches actuales. De hecho, estoy trayendo mi match de competición. Es una escaramuza ligera y dura. No tiene mucho impacto, pero en mis manos puedo cortar las articulaciones. De cualquier match una vez que me acerque. Su sobrina en realidad lamiendo sus labios como si todavía tuviera hambre por el sabor de la sangre. Soy uno de los finalistas, ya ves. Sin mí, nuestro equipo tendría dificultades para acabar con los matches heridos. Me he vuelto bastante bueno en mi trabajo. Hubo momentos en que casi totalizaste tu match. Melkor de repente habló desde el otro lado de la suite. El hombre con visera sonrió. Cállate, primo. Raella chilló, lo que asustó al gato descansando en su regazo. Oh, no te vayas, bebé. Cállate ahora. Melkor complementa la historia. La querida Raella y su pequeño grupo soñaron a lo grande. De hecho, las brujas solo se desempeñaron por encima del promedio. Eso no quiere decir que sea mala. La competencia en el circuito de aficionados en Rittersberg es muy intensa. Raella obviamente no estuvo de acuerdo, pero nos molestó en discutir. Estábamos en alza.
Todos pensaron que podríamos ganar a un patrocinador en 3 años o menos. Solo teníamos que demostrar que seguíamos creciendo como equipo. Todo salió bien. Pensé que nada podía parar nuestro ascenso hasta que Birma se inscribió con los Cancilleres de Plata. Incluso Bess había oído hablar de los Cancilleres de Plata. Como uno de los principales equipos mecánicos de Rittersberg, los Cancilleres a menudo mostraron su destreza en las distintas ligas de toda la República. Bentheim a menudo se convertía en un circo gigantesco cada vez que los Cancilleres jugaban un partido en una de sus arenas. ¿Tu equipo se vino abajo una vez que tu piloto prodigio se fue? Preguntó con una expresión perpleja. Aunque sean aficionados, no deberían estar muy lejos, ¿verdad? Melkor se echó a reír de repente. Raella nunca tuvo la oportunidad de demostrar que podía hacerlo sin Birma. Verá, ella solo se enteró de la transferencia de Birma después de terminar su último partido de la temporada. Nuestra pequeña prima ardiente se puso tan nerviosa al respecto que decidió tirar un puño en la cara de Birma. La arena incluso lo transmitió en vivo. El exatleta Mech adoptó una cara agria. Si supiera que me arrojarían, debería haber agregado algunas patadas. Esa perra de 2 caras nunca podría haber triunfado sin nosotros. Obviamente, Raella no había superado su retiro forzado de los juegos mecánicos. Bess no pudo hacer mucho para aplacar su ira. Solo podía esperar que el tiempo pudiera curar sus heridas. Después de todo, si él quería contratarla como guardia, sería mejor que estableciera sus prioridades. Había más en la vida que los juegos mecánicos. Quizás un conflicto de la vida real podría ser capaz de sacarla de su depresión. Bess no carecía de enemigos, después de todo.